Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy y que solo en ti se puede. Sean bienvenidos, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, les damos la más cordial bienvenida a este su programa. Y pues les agradecemos el que nos acompañen una vez más en este programa donde estamos viendo temas acerca del matrimonio, acerca de la familia, acerca de ser padres. Y pues le damos gracias a Dios nuevamente porque nos permite estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues queremos invitarlos para que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 608-3652. Es el teléfono de aquí de cabina. Estamos transmitiendo en vivo y nos gustaría mucho recibir sus llamadas para hacer saludos, para enviar saludos, para que den su opinión, para que si existe alguna duda sobre el tema que estamos tocando, alguna pregunta, alguna aportación, pues lo pueden hacer con toda confianza. Indudablemente que su participación pues viene a enriquecer este programa, además de lo que estamos compartiendo y por supuesto pues también pidiéndole a Dios que sea Él el que nos vaya conduciendo en este tema. Y vamos a hacer oración antes de dar inicio a nuestro tema de hoy. Señor, te damos gracias este día porque eres tú el que nos permite una vez más estar compartiendo. Te pedimos que lo que vamos a estar revisando el día de hoy pues nos sirva en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida como pareja, como padres, como familia. Que podamos, Señor, a través de esta enseñanza aprender cómo debemos ser, lo que debemos realizar para ser cada día mejores. Pedimos que sea tu Espíritu el que nos vaya conduciendo a través de estos momentos y te damos gracias porque sabemos que estás con nosotros y sabes nuestras necesidades y nos vas acompañando. Amén. Amén. Bueno, pues nuevamente recordarles que el próximo 8 de marzo, que va a ser domingo, pues se va a estar celebrando la marcha de la vida, la paz y la justicia. Esta marcha es la 15ª y nos está haciendo la invitación nuestro señor arzobispo para que participemos todos en ella como iglesia católica que somos. Entonces, pues el día 8 de marzo, a partir de las 8:30 de la mañana, a un lado de lo que era anteriormente el Toreo de Tijuana, pues de ahí se estará partiendo. Será una peregrinación, una marcha, donde pues iremos todos los católicos haciendo un canto a la vida y terminaremos en el auditorio municipal con la Eucaristía, con la Santa Misa, presidida precisamente por don Rafael Romo. Así de que están invitados, váyanlo considerando. Si vas a asistir, pues prepárate con tu playera blanca, con algunos globos blancos, que será lo que nos distinguirá en esta marcha por la vida. Y pues ahí queda la invitación, ojalá y pues tengamos oportunidad de participar todos con mucho gozo y entusiasmo. Y vamos a continuar entonces en esta hora que tenemos, pues con este tema que empezamos la vez anterior, donde estamos hablando de una información eficaz, dar una información eficaz a nuestros hijos en cuanto a temas sumamente importantes en nuestras vidas. Situaciones que se viven, pues no quizás hoy en día, pero se viven en la vida de las personas, de la familia, en la sociedad, y que tenemos nosotros como padres, primeramente, pues dar esta información eficaz a nuestros hijos. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a algunas realidades que tienen que enfrentar nuestros hijos como adolescentes y jóvenes, en cuanto al sexo, en cuanto al SIDA,
en cuanto a las drogas, al alcohol, a la anorexia, a la bulimia. ¿Qué podemos hacer para prevenirlos? Pues vamos a continuar hablando de esto. Tal vez diríamos que nosotros como padres no estamos preparados para hablar de estos temas a nuestros hijos, sin embargo es importante que lo hagamos, tal vez informándonos primero, formándonos nosotros, buscando escuela para padres, buscando estar preparados sobre esta temática y sobre todo antes de que crezcan nuestros hijos y entren a la etapa de la adolescencia y de la juventud, donde en muchas ocasiones pues hace mella un poquito lo que se ha vivido en el seno familiar. Si en la familia no se ha vivido en una atmósfera de amor, muchos jóvenes y adolescentes tienden a buscar un escape. Y revisábamos la semana pasada, hablábamos de algunas exposiciones que pueden tener nuestros jóvenes y nuestros adolescentes a diversas problemáticas y que estuvimos revisando incluso desde el punto de vista médico. Revisamos las adicciones, como la drogadicción, como el alcoholismo, y vimos cómo nuestros jóvenes y nuestros adolescentes ahora, en la actualidad, desde edad muy pequeña, puedan estar expuestos a ellas y sobre todo cuando no viven en un hogar feliz. Por eso es que nosotros, haciendo conciencia de las experiencias que han vivido algunas familias, lógicamente debemos prepararnos para vivir esa etapa con nuestros hijos y sobre todo ayudar a prevenir estos problemas. Revisamos que en muchas ocasiones a veces la familia es la última en darse cuenta cuando se está viviendo este tipo de problemáticas, la drogadicción, el alcoholismo, la vida sexual, ¿verdad? Que ya a veces muchos jovencitos y muchas jovencitas viven desde edades tempranas, o incluso lo que es la anorexia y la bulimia, que todo viene a ser una manifestación de que algo hizo falta en el hogar. Entonces nosotros como padres, dentro de nuestra gran responsabilidad y este llamado que Dios nos ha hecho, estamos también llamados a eso, a prepararnos, a informarnos para pasar sobre todo una información eficaz a nuestros hijos. ¿Quién mejor que nosotros? Con base y fundamento en el amor de la familia, en el amor a nuestros hijos, en el amor con que Dios nos ha unido, pues vamos a estar nosotros preocupados por el bienestar de cada uno de los miembros de esta familia. Entonces, por eso es importante que seamos nosotros los papás, papá y mamá, quienes hablemos con nuestros hijos y sobre todo para ayudarles a protegerse de estos males. Y en este día vamos a hablar acerca un poquito de lo que es la sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA. A lo mejor muchos de ustedes ya están informados acerca de estos temas, sin embargo creemos que vale la pena el recordarlos y la importancia que tiene también de nosotros acercarnos a nuestros hijos y hablar con naturalidad acerca de estos temas. Sí, hoy en día la educación sexual se ve así, pues tal cual en las escuelas. Pero casi siempre esta se refiere única y exclusivamente a las cuestiones fisiológicas y pocas veces en realidad se está orientando o se está educando como debería de ser. Sabemos que las escuelas pues deben de estar cumpliendo con algunos programas de educación. Nuestro gobierno, de alguna manera, la Secretaría de Salud, se ha preocupado porque estos temas ya hace algunas décadas se introduzcan o se introdujeran precisamente en la educación, en la formación de los niños en las escuelas primarias. Incluso en los libros de texto, ¿no? Sí aparecen ahí los temas con respecto a la cuestión de la sexualidad, pero pues a veces se ve nada más como algo puramente informativo, algo que tiene que aprender el alumno y no se hace una consideración. Ciertamente pensamos que pues se busca estos temas, el dar una información a los niños desde pequeños. Quizás, ¿verdad? Si existe por ahí por parte de los papás el interesarse en la educación de sus hijos, lo que están revisando en la escuela, pues sea la pauta precisamente para que allí los padres empiecen a tocar estos aspectos y que no solamente queden en que pues fue algo que se vio y muchas veces ni siquiera se entendió. Entonces ahí podríamos ver esta oportunidad para platicar con nuestros hijos acerca de
de la importancia de la educación sexual. Por otro lado, pues vemos que la invasión de los medios masivos de comunicación, principalmente lo que es la prensa y la televisión, hoy en día también pues lo que es el internet, es en donde este tema de la sexualidad es presentado de una manera no adecuada, sino que pues a veces nos lo presentan de una manera pues que no es lo que quisiéramos nosotros para que nuestros hijos estuvieran recibiendo esa información. Y aparte pues también vemos algunas cuestiones que son tendenciosas a hacer determinados comportamientos. Entonces es necesario que revisemos esto. El libertinaje sexual, pues vemos que también facilitado por los anticonceptivos y el uso de preservativos, pues da por resultados que el 51% de los niños que nacen en México sean hijos fuera del matrimonio, y esto viene a provocar también que cada día pues crezca más lo que es la promiscuidad sexual, y con esto pues se aumentan alarmantemente los contagios de enfermedades sexuales, no solamente el SIDA, también se vienen a dar los abortos y muertes de aquellas mujeres que se practican este tipo de prácticas, lo que es el aborto. Entonces, si se dan cuenta, es toda una gama de situaciones que se enfrentan cuando no estamos trabajando adecuadamente en informar a nuestros hijos con respecto a esto. Y no solamente debe de quedar en mera información, sino también trabajar en una formación hacia ellos, que sus conocimientos con respecto a esto pues vayan siendo formados también bajo ciertos valores que son necesarios, que deben existir en las familias, en las personas, para que de esta manera pues no seamos víctimas de situaciones pues que nos van a conducir a errores. Entonces pues vamos a seguir hablando acerca de esto, vamos a una pausa y regresamos. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Soy Rafael Romo Muñoz, tu arzobispo de esta Iglesia Católica de Tijuana. Te acompañamos siempre en toda tu jornada. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo, obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la Iglesia. Koinonía Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad, y estamos revisando este tema acerca de la sexualidad y de algunas enfermedades que son transmitidas por la relación sexual. Una de las consecuencias de estos desórdenes que estábamos hablando hace un momento, que nos está tocando vivir actualmente, es precisamente la enfermedad del SIDA. Y esto es el precio que se ha cobrado la misma naturaleza, que le está cobrando al ser humano por haber violado impunemente sus leyes. Es de todos conocidos que la naturaleza es obra de Dios, obedece a leyes específicas y cobra siempre los excesos que en contra de ella se cometen. Y dentro de estas leyes,
pues se encuentran los abusos sexuales, que provocan un doble efecto negativo, pues no solamente involucra nuestro cuerpo, sino que por ser pecados también dañan el alma y la privan de la vida de gracia. Aquí es la parte, ¿verdad?, que nos corresponde a nosotros los papás, como católicos, como creyentes, pues hablar con nuestros hijos acerca de que Dios pues ha querido regalarle al ser humano lo que es la parte de la sexualidad. Es un regalo, un don de Dios. No solamente es algo a través de lo cual pues se va a obtener placer, forma parte de ello, pero no es solamente ese el fin. Y cuando se transgreden estas leyes, cuando se transgrede lo que Dios ha querido regalarnos, pues lógicamente vamos a sufrir consecuencias. No lo decimos tanto para asustarnos, sino o se los vamos a decir a nuestros hijos para que tengan ese miedo de que si practican la sexualidad de una manera inadecuada, pues Dios los va a castigar. Tampoco estamos viendo esto como que las enfermedades de transmisión sexual son por un castigo por parte de Dios, sino que yo creo que nosotros como seres humanos pues tenemos que irnos haciendo conscientes y responsables de cómo estamos viviendo nuestra vida, y cuando transgredimos algo pues va a haber una consecuencia y casi siempre pues va a ser negativa. Sí, y por eso es importante el papel que juegan los esposos, los padres dentro de lo que es la educación de los hijos, porque en las escuelas, los medios de comunicación, como vimos aquí, las telenovelas, la prensa, la sexualidad que se nos presenta muchas veces es de forma desviada. No son lo que en un origen Dios planeó para el ser humano. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos que la sexualidad no es mala, sin embargo debe de ser vivida en una determinada etapa de la vida y bajo una circunstancia en especial, que es la vida matrimonial. Entonces es importante que nosotros los padres preparemos en todas estas áreas a nuestros hijos para que la vivan a la manera de Dios, porque si no, como tristemente decías hace un momento, ¿verdad?, el ser humano cuando transgrede una ley paga las consecuencias. Es como aquello que puede suceder a aquella persona, por ejemplo, que abusa de la alimentación. ¿Qué le va a pasar? Pues va a engordar y de ahí van a venir otra serie de problemas. A lo mejor se le va a subir el colesterol, a lo mejor va a sufrir de diabetes, a lo mejor algún trastorno alimenticio, a lo mejor de una colitis, qué sé yo. Todo trae una serie de consecuencias debido a la transgresión. Lo mismo sucede con la sexualidad. Una sexualidad mal llevada a cabo, una sexualidad desordenada, como decías hace un momento, la promiscuidad, que es el tener relaciones así con cualquier persona sin fijarse con quién, pues lógicamente va a traer una consecuencia sobre el jovencito o sobre la jovencita. Muchas de las ocasiones los niños, las niñas no están preparadas para vivir este tipo de relación y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque en su necesidad de búsqueda de afecto alguien les dijo que esa es una manera de poder experimentar el amor. Entonces es importante que nosotros los padres podamos ayudar a nuestros hijos a prevenir todas estas situaciones. Es una tristeza realmente cuando vemos incluso, ¿verdad?, parejas casadas sufriendo de enfermedades de transmisión sexual, que a veces hacen manifiesto la infidelidad, por ejemplo, de un esposo o de una esposa. Imaginémonos cómo nos sentiremos nosotros si uno de nuestros hijos las padece. ¿Por qué? Porque no tuvimos a lo mejor el suficiente cuidado de educarlos bien, con altos valores, y decirles todo esto que es importante acerca de la sexualidad, de que pues todo tiene su momento y todo tiene también su forma. Entonces es importante, queridos hermanos, hermanas, que estemos al pendiente de ser nosotros los primeros educadores en casa. Ya vimos hace unas semanas la importancia que tiene la educación dentro del hogar. Porque ¿qué sucede también? Vemos familias a veces en las cuales alguna jovencita pues sale embarazada con un embarazo no deseado, a veces a muy corta edad, y esto mueve y trastorna a las familias. Entonces, ¿qué quisiéramos nosotros? Pues que todas estas situaciones pudieran evitarse dentro de las familias. O incluso, ¿verdad?, muchas mujeres que llegan a morir por practicarse un aborto en un lugar inadecuado, bajo circunstancias inadecuadas, en un medio que no es el más adecuado, con la higiene adecuada, y entonces a veces las jovencitas pues mueren
incluso mujeres adultas también, llegan a morir por la práctica del aborto para salir a lo mejor de lo que ellas consideran un problema. Vamos a ver que existen sombras en cuanto a la educación sexual. Una de ellas es la visión banal de la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces la genitalidad es tan solo parte de la sexualidad, se ve de esta forma. Muchas personas lo ven de esta manera. Y entonces este maravilloso don que Dios nos ha regalado se convierte en pecado y pornografía. La actividad sexual se viene a tomar simplemente como un mero juego o como un pasatiempo. Eso es tener una visión pues de esta manera en cuanto a la sexualidad, y esto es algo que tenemos que verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque entonces estamos, pues como dijimos hace rato, pues realmente no dándole ese valor a este don tan maravilloso que Dios nos ha querido regalar. Nos dice San Agustín: el que no se hace espiritual hasta en su carne, se hará carnal hasta en su espíritu. Y esto pues es muy cierto. Cuando nosotros no consideramos el también someter, o quizá la palabra someter es muy fuerte, pero es la adecuada, el entregarle también nuestro deseo carnal a Dios, y también verlo desde el punto de vista espiritual, pues entonces si hacemos lo contrario, pues hasta lo espiritual se va a volver carnal, sí, como nos dice San Agustín. Otra sombra sería la separación de la persona y la sexualidad. Hoy en día el sexo se ve como un simple objeto de placer y no como un signo de donación entre los esposos, y eso es algo que tenemos que enseñar nosotros a nuestros hijos. No ocultar la cuestión de la sexualidad, sino más bien pues que ellos vayan, conforme vayan creciendo, vayan viendo que esa entrega de las personas en cuanto a lo sexual pues es un signo de donación, un signo de amor entre los esposos. Cuando desaparece el sentido y el significado del amor y del don de sí en la sexualidad, se va a acabar cayendo en una civilización de las cosas y no de las personas. Una civilización en que las personas se usan como si fueran cosas. En el contexto de la civilización del placer, la mujer puede llegar a ser simplemente un objeto para los hombres y los hijos un obstáculo para los padres. Esto nos lo dice San Juan Pablo II en la carta a las familias. Entonces tenemos que aprender de alguna manera que es importante pues valorar la dignidad de la persona, y que no solamente tienen valor o la persona tiene valor por la sexualidad, por la cuestión del placer, sino que va mucho más allá. Es el amor el que nos tiene que unir, y esto va a ser la gran diferencia. Y no tender a separar a la persona de su sexualidad, sino ver al ser humano como algo integral. Y no hacer del sexo, como dices aquí, una cosa, ¿verdad? Como nos lo decía Juan Pablo II en la Carta a las Familias. Muchas veces se tiende a cosificar el sexo y hacerlo, como también decíamos hace un momento, algo banal, algo como muy sencillo, muy simplista, que no tiene mucho valor. Y entonces ya no estamos integrándolo en la plenitud de lo que es el ser humano. Entonces es bien importante. Todo esto, queridos hermanos, viene a ensombrecer lo que es el poder educar a nuestros hijos en la sexualidad, porque eso está allí. Son estas ideas que han corrido a través del mundo y que no dejan que la educación en valores de todo lo que es el área sexual pues llegue a veces hasta los hogares. ¿Por qué? Porque todo esto se está dando, se está viviendo. Otro es los modelos materialistas de la sexualidad. También ensombrece el que podamos educar a nuestros hijos, porque el hombre ya no es un proyecto de Dios para muchos, sino un ser autónomo que se autodestruye en la línea del hedonismo, del consumismo y del poder. Muchas veces eso tiende a suceder con los seres humanos. Muchas veces el ser humano se plantea que es un ser temporal, entonces el tiempo hay que aprovecharlo.
y aprovecharlo viviendo bien. Entonces, el ser humano lo que quiere es vivir del placer y del poder. Entonces, este es un concepto materialista de la sexualidad que nosotros como cristianos no debemos aceptar. También en los medios de comunicación hay una exhibición de comportamientos sexuales alejados de la realidad. Este factor se constituye además en fuente de modelos de amor humano, mutilando y desfigurando el verdadero sentido de la sexualidad. Muchas veces vemos en la televisión lo que creemos o nos hacen creer que es el amor de tipo sexual, de donación, de entrega, como el que se puede dar en una pareja casada. Y esto es una total equivocación. A veces los modelos que se nos presentan son modelos distorsionados, deformados, en pro de una economía consumista y de demostrarnos que nosotros todo lo podemos. Pero vamos a una pausa, queridos hermanos, y enseguida regresamos. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Yo soy Federico Carranza de GES del Ministerio de Música y mando una felicitación muy fuerte a Koinonia Radio por sus 6 años que han cumplido. Que Dios siga bendiciéndolos y que sigan propagando el mensaje del Evangelio a través de todos los medios de comunicación habidos y por haber, y que se escuche su voz en lo más profundo de la tierra y en lo más alto del cielo, y que llegue a los corazones de todas las personas que lo sintonicen. Que Dios los bendiga. Es tiempo de celebración, pues nos llegó la salvación. Enseñar a los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia, guiar a los hombres hacia Dios en las variadas situaciones de esta vida. Esa es la misión de la Comisión de Catequesis. Conócela e instrúyete. Escucha el programa Comisión de Catequesis. Sábados, 3 de la tarde. En Koinonia Radio. Conduce el Padre Papías Cruz. Y también en www.tjcatólico.com. Levantando la voz para evangelizar. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace. Regresamos nuevamente, estamos en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther, pues estamos compartiendo esta serie de temas, de reflexiones acerca de el ser padres, acerca de la educación de los hijos, y estamos hablando acerca de la sexualidad y de aquellas enfermedades y otras situaciones que se enfrentan ante una sexualidad mal realizada, y vemos algunas sombras, algunas cuestiones que vienen a ensombrecer este panorama cuando no estamos atentos a ellos, y cómo nos van a obstaculizar el poder formar a nuestros hijos adecuadamente. Los ejemplos nocivos dentro del hogar sería otra cuestión que también hay que tener cuidado, porque es en el hogar donde muchas veces los hijos no están recibiendo el ejemplo del amor que debe existir entre un hombre y una mujer. Un ejemplo es el machismo. El que los papás se permitan a sí mismos también la pornografía es otra situación, pues son cuestiones, de repente dicen, son cuestiones de adultos solamente, etcétera, son las excusas que se pueden llegar a dar. Un mal manejo de la sexualidad en el hogar es también causa de problemas en cuanto a la maternidad prematura entre adolescentes. Entonces es necesario que tomemos conciencia
de que en casa es donde tenemos que estar nosotros al pendiente de nuestros hijos. Ya decíamos en un principio del programa, cuando nuestros hijos dentro de la escuela, en el año que estén cursando y que empiezan a revisar en lo que son las materias de biología, primordialmente los temas acerca de la sexualidad, de la salud reproductiva y todo este tipo de cuestiones que se revisan, que son buenas, no estamos diciendo que no, pero hay que considerar cómo se les está transmitiendo esta información. Nuestro programa ahorita pues está en cuanto a una información eficaz. Por lo mismo, nosotros como papás tenemos que tomar la batuta y estar con esta información necesaria y adecuada también desde el punto de vista cristiano para poder educar a nuestros hijos. Entonces hablamos que dentro del hogar tenemos que estar dando un ejemplo de lo que es el amor que debe existir entre un hombre y una mujer. Esto le corresponde a los papás. Sí. Nuestros hijos, conforme están chiquitos y van creciendo, van observando, son como esponjitas que van viendo cómo trata el papá a la mamá, cómo trata la mamá al papá, cómo es la relación entre ellos, cómo se manifiestan el amor. Entonces nosotros tenemos que estar dando un ejemplo adecuado. Decíamos que la situación del machismo, si existe esta situación en casa, pues lógicamente el niño, el varoncito, va a ir aprendiendo a que eso es lo normal, ajá, eso es lo natural, y conforme vaya creciendo y la relación que tenga con las mujeres va a ser machista. Ahora también esto afecta a la mujer, porque muchas veces la mujer piensa, es que eso es lo normal, así tiene que ser. Entonces nosotros necesitamos ir luchando contra estas situaciones para que no vayamos a trastornar ese desarrollo adecuado que deben de tener los hijos dentro de casa. O como cuando en determinado momento se es permisivo y como veíamos hace un momento se permite la pornografía dentro del hogar. Muchas veces nosotros los adultos pudiéramos dándonos o no cuenta, nuestros hijos también estar observando escenas que no son apropiadas para ellos ni para su edad, pero que les influyen grandemente, que cuando llegan a mayores pues pueden hacerles tomar la decisión de querer actuar lo que vieron, cuando realmente las películas pornográficas pues no nos están enseñando la belleza de lo que es la relación sexual, a ejemplo de la relación sexual en una vida matrimonial santa, ¿verdad? Unida la pareja por el sacramento del matrimonio. Entonces, muchas cuestiones pueden darse dentro del hogar y como ya veíamos, una sexualidad mal llevada a cabo o vivida en un momento inadecuado, pues puede traer muchas consecuencias que en su momento pueden llegar a ser no deseables. Ya vimos enfermedades de transmisión sexual, abortos, embarazos indeseados, tantas situaciones que a muchos de nosotros pues no nos gustaría vivir en nuestros hogares. Y todo esto es importante, queridos hermanos, que nosotros como padres lo enfrentemos antes de que se nos presente. Muchas veces tenemos temor a hablar de la sexualidad porque creemos que si preparamos a nuestros hijos les vamos a abrir los ojos y entonces lo van a querer hacer. Mas sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta por experiencia que cuando no les hablamos, entonces son presa fácil de otros que descubren esto y entonces los invitan a practicar todas estas cuestiones, sobre todo las de tipo sexual. ¿Para qué? Para que experimenten nuevas sensaciones, para que tengan mayor sensación de felicidad, a lo mejor a través de las sensaciones físicas, qué sé yo, todo dependiendo de cómo se encuentre el muchachito o la muchachita deseando tener el acercamiento con algún miembro, ya sea del otro sexo o a veces hasta del mismo sexo, ¿verdad? Como ya lo hemos visto en estos últimos tiempos. Entonces es importante que nosotros estemos al cuidado, forma parte de la responsabilidad de nosotros como padres. Hay mucho que decir con respecto a esto, mucho más que tratar y profundizar. Sin embargo, pues ahorita nos estamos enfocando a lo que es la cuestión de los padres, cómo deben de actuar, cómo deben de responder, la importancia que tiene el dar una información adecuada. Más adelante tendremos temas muy específicos sobre lo que es la sexualidad en el matrimonio y también la educación en el valor del amor y la sexualidad. Por lo pronto, pues aquí está más que nada, ¿verdad?, el estar atentos a
la necesidad de esta información eficaz hacia nuestros hijos. Y yo creo que es importante, ¿verdad?, que no, como les decía, nos amedrentemos por pensar que estos temas son muy difíciles. Tenemos información al alcance de nuestra mano. Podemos acudir a librerías, podemos acudir a terapeutas que nos recomienden, podemos acudir a sacerdotes, podemos acudir a médicos que puedan ayudarnos a ¿qué? A conseguir un material adecuado con información fidedigna y alta en valores, ¿verdad? Sobre todo en valores cristianos. Entonces, pues no tengamos miedo de poder hablar de esto con apertura con nuestros hijos y con nuestras hijas, porque es mejor prevenir. Otra situación, ya aparte de la sexualidad, es la cuestión de la anorexia. Esto es algo que pues hoy en día vemos con mucha frecuencia en las personas, sobre todo en personas jóvenes. Las personas con este trastorno se niegan a mantener su cuerpo con un peso situado dentro de los límites de la normalidad. Tienen mucho miedo de ganar peso o de llegar a ser obesas, y están exageradamente preocupadas por su figura. Yo creo que esto lo vemos, ¿verdad?, frecuentemente como una tendencia a veces de los jóvenes que se preocupan por su apariencia física sobre todo. Y cuando existen jovencitas que son inseguras de ellas mismas o de ellos mismos, ¿qué sucede? Que muchas veces se ven en el espejo y no se miran tal como son. Parecería como que tuvieran unos ojos, no sé de qué manera, que ellos a veces se sienten así, que están obesos, que están exageradamente pues gorditos, ¿verdad? Que su figura, en una palabra, no les gusta. Sí, además la valoración que hacen de sí mismas, ¿verdad? Como decías, como personas, muchas veces viene también determinada por la opinión sobre su cuerpo. Sí, muchas veces el jovencito, como está en ese cambio de la niñez a la adolescencia, a la juventud, no se acepta primeramente. ¿Cuántas veces pasa, verdad, que muchas veces los adolescentes se dan el estirón y a veces se enflacan mucho y muchas veces no les gusta, o muchas veces al contrario, muchos de niñitos o de cuando están cambiando apenas su cuerpo, engordan primero y hasta después adelgazan? ¿Por qué? Porque los cambios hormonales, primero a través de la alimentación a lo mejor subieron de peso, pero después a través de todo el movimiento hormonal y el metabolismo que cambia durante la adolescencia y la juventud, pues ya van disminuyendo de peso, pero mientras tanto ellos a veces no se gustan, no se agradan en su apariencia personal. Sí, viven sumamente preocupados, ¿no?, por esta cuestión de cómo se ven, y esto también tiene mucha influencia en la cuestión de los medios de comunicación. ¿Sí? Dentro de la escuela, pues también los mismos compañeros. Sabemos que pues si una persona está en extremo delgada, aunque hoy en día muchas veces ya nos ponen el prototipo de que la persona tiene que ser más bien delgada, y buscan, entonces quieren esto, y cuando una persona está con sobrepeso o que está gordita, pues la misma no aceptación por parte de los compañeros o la burla pues viene a generar todo este tipo de situaciones. Entonces, la anorexia nerviosa vemos que está ligada al sexo femenino de una manera muy fuerte. Entre un 90 y 95% de las personas que se ven afectadas por este tipo de problema de la anorexia son mujeres, y la edad va a soler estar entre los 12 y los 25 años, pero se ve con mucho más frecuencia entre los 12 y los 17 años. Entonces vemos que es algo muy particular de las personas adolescentes y jóvenes. ¿Qué síntomas? ¿Qué es lo que empieza a verse en cuanto a esto? Pues hay diversas maneras de detectar la enfermedad, entre las cuales cabe destacar las siguientes síntomas que aparecen. Primeramente, pues es la negación a mantener un peso igual o superior al valor mínimo que corresponde a su edad y estatura. Me llama un poquito la atención aquí, ¿verdad?, de que pues hoy en día se manejan tablas donde nos marca la estatura según la edad y el peso, y vemos que bueno, a mí en lo personal se me hace que de repente se van muy extremas, muy abajo, sí. Muy extremas, y pues llegar a mantener ese peso pues también como que resultaría un poco difícil. Si tuviéramos nuestro peso ideal según las tablas, seríamos muy delgaditos todos, ¿verdad? Bastante delgados. Ajá. Entonces,
pues sería adecuado, ¿verdad?, estar revisando todo esto y buscar el peso más ideal. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Los cristianos creemos que Cristo es nuestra verdadera paz. En Él, en su cruz, Dios ha reconciliado consigo al mundo y ha destruido las barreras que nos separaban a unos de otros. En Él hay una única familia reconciliada en el amor. Efesios capítulo 2, versículos del 14 al 18. Solo le pido a Dios. Boletín especial a todos los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, egresados de la Escuela de San Tarcisio, Escuela de Ministerios Laicales. Se les convoca a la Marcha por la Paz y por la Vida, un canto a la vida, este domingo 8 de marzo, a que asistan con su alba y con su medalla. Se les invita también a todos aquellos que están en curso de formación. Muy importante, les recordamos llevar su alba y su medalla. Los esperamos domingo 8 de marzo, partiendo de un lado del antiguo Toreo Tijuana. Que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace. Estamos de regreso en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y estamos revisando la importancia que tiene que nosotros como padres estemos al pendiente de nuestros hijos y sobre todo que les demos una información eficaz acerca de las diversas problemáticas con las cuales ellos pudieran llegar a enfrentarse. Y estábamos revisando algunos de los síntomas de la anorexia nerviosa. Veíamos que es más frecuente en las mujeres y que una de los síntomas principales es el que el joven o la jovencita pues quiere verse muy delgado, ¿verdad? Que a veces la imagen que tiene de sí mismo pues no es con la que a veces él o ella se encuentran ante el espejo. Entonces ese es uno de los síntomas. ¿Y por qué queremos informárselos a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas? Pues para estar precisamente al pendiente si observamos alguna de estas actitudes o incluso que pudieran ser un antecedente que nos lleve a este tipo de problemática en nuestros jóvenes o en nuestros adolescentes. Otro de los síntomas es la pérdida importante de peso y afirmar que se está gordo aunque se está delgado. Yo creo que eso lo hemos visto mucho, ¿verdad?, en algunos jovencitos que muchas veces los vemos flacos, los vemos delgados y sin embargo dicen que están gordos y que no quieren comer o que se quieren poner a dieta. Es importante nosotros que estemos al pendiente de estas situaciones. También otro de los síntomas es que se reduce el consumo de alimentos, especialmente los que tienen más grasa y calorías. Esto es lógico, ¿no? No quieren aumentar de peso. Se vuelven cada vez más introvertidos y más aislados de toda la vida social. Como no les gusta verse ellos a sí mismos, tampoco les gusta que los demás los vean, los observen, porque realmente ellos no se sienten bien con su persona. Pueden volverse agresivos, tristes, aislados de la familia y de los amigos. Pueden juzgar que su vida es bajo la imagen de su imagen personal, la belleza, el triunfo. Si ellos no se sienten triunfadores, lógicamente lo van a traducir en tristeza y una baja visión de su imagen personal. La concentración en los estudios es más difícil que antes. Muchas veces comen solos. Aumentan el ejercicio físico desmesuradamente con el fin de quemar calorías y mantenerse en su peso o perderlo.
consumen diuréticos y laxantes. ¿Diurético para qué? Porque muchas de las veces consideran que al estar gorditos están hinchaditos, entonces lo que quieren es disminuir esa hinchazón a través de la pérdida de líquidos o incluso de la toma de laxantes para poder ir al baño y entonces sentirse más delgados. Puede haber también irregularidades y pérdida de la menstruación, pueden sentir frío y estreñimientos. Sí, estas últimas situaciones, ¿verdad? Lógicamente, si aquella persona no está alimentándose adecuadamente, pues se van a presentar trastornos en lo que es el ciclo menstrual, donde pues los periodos se vuelven irregulares y pueden llegar también a experimentar una sensación de frío porque la capa de grasa está tan disminuida, no presente, que el extremo estar delgados, pues lógicamente les hace percibir más frío. Y pues su intestino, al no tener suficiente alimento, pues se empieza a la persona a estreñir. Hay algunas conductas de riesgo que nos deben hacer mantenernos alertas a nosotros los papás, y una de ellas es cuando observamos que empiezan a modificar sus costumbres alimenticias. Regularmente, pues mamá, que es la que se encarga en casa de preparar los alimentos, por lo regular, observa que el hijo o la hija no quiere comer lo que se está preparando para todos. O lo que comía antes. Sí, empieza a haber algunos cambios en la costumbre de la alimentación. También tienden a empezar a hacer dietas muy restrictivas. Ya hablábamos de que empiezan a reducir la cantidad de comida, incluso empiezan a saltarse comidas. O a guardar ayunos prolongados. Sí, esa sería la otra. También tienden a evitar de una manera continua el estar tomando ciertos alimentos, por ejemplo, lo que son dulces, chocolates, cosas que... Carbohidratos, ¿no? Vemos todo lo que tiene, les que gusta el pan, mucho las galletas. A los jóvenes las fritangas y tienden a no comerlos. Empiezan a consumir productos más bien bajos en calorías o ricos en fibra. Ya decíamos, empezamos a observar el uso de algunos medicamentos que los hacen orinar y también que los laxan. También empezamos a observar que empiezan a hacer más ejercicio físico precisamente para perder peso, y también la cuestión del vómito, se induce el vómito. Algo típico, ¿verdad? Que muchas veces lo observamos. También hay presencia de que de repente comen mucho en las últimas semanas y después empiezan a preocuparse de una manera excesiva y frecuente por el cuerpo o la figura que tienen. También tienden a pesarse con mucha frecuencia, están obsesionados por la cuestión del peso. Existe un interés exagerado por la publicidad sobre productos para adelgazar. Eso es otra cosa, ¿verdad? Muchas veces buscamos se busca el último producto de moda para poder perder peso. Sí, y es muy frecuente, ¿verdad?, que entre las mismas jovencitas se pasen las recetas por ahí. Se recomienden los productos. Algunos signos que vamos a observar en ellos ya físicamente, pues indudablemente es la pérdida de peso en un periodo muy breve. Eso nos tiene que llamar la atención en nuestros hijos cuando se está dando este problema de la anorexia. Ya decíamos, la pérdida puede llegarse a suspender o volverse irregular el ciclo menstrual en las mujeres. Llega a haber palidez en la piel, caída del pelo, una sensación de frío, los dedos, sobre todo las puntas, tienden a ponerse o a verse amoratadas por la cuestión de la circulación. Y de la anemia. También hay debilidad y llega a haber mareos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todas estas situaciones en nuestros hijos, en casa, pues esto nos tiene que llamar la atención y empezar a ver. Yo creo que más que esperar a que se dé esto, tenemos que empezar a hablar con ellos acerca de que existe esta situación. Cuando observamos que alguno de nuestros hijos empieza a tener estas tendencias, tenemos que empezar a actuar. Tenemos que no esperarnos y decir, es que están en la adolescencia o en la juventud, ya se le quitará. Se le va a pasar. Yo creo que tenemos que empezar a hablar con ellos
Tenemos que abordarlos y empezar a platicar con ellos sobre la existencia de este problema. Seguramente pues ya a través de los medios de comunicación se ha escuchado y visto mucho acerca de ellos. También pues hay cambios en la actitud de la personalidad, como son los cambios de carácter. Se vuelven más irritables o incluso más enojones. Y también lo contrario, empieza a haber sentimientos depresivos, hay inseguridad con respecto a sus propias capacidades y empieza a haber también sentimientos de culpa cuando han comido o han dejado de hacerlo. O sea, hay una ambigüedad ahí en la cuestión de los sentimientos por la comida, y tiende a haber también, ya lo decíamos, se tienden a aislar socialmente y tienden a dejar las amistades. Sí, vemos que nuestros hijos entonces tienden a separarse del resto de sus amigos, y esto nos puede hablar ya de que existe una problemática. Entonces, pues queridos hermanos, estar alertas a toda esta serie de síntomas, de signos, tanto fisiológicos como de comportamiento en cuanto a actitud, para estar al pendiente de que de veras no esté ocurriendo en nuestros hijos, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, un problema de anorexia. Ahora, por otro lado, también pudiera haber el problema de la bulimia. La bulimia es la ingesta excesiva de alimentos que después se intentan compensar con conductas anómalas como los vómitos, el abuso de laxantes y diuréticos, o dietas muy estrictas intermitentes, lo que se acaba convirtiendo en una costumbre que modifica la conducta de la persona enferma. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Que por consumir muchos alimentos que la persona considera que la pueden engordar, entonces recurre ya sea a vómitos, a abuso de laxantes, diuréticos o dietas muy estrictas. La bulimia nerviosa está ligada también al sexo femenino. En un 90-95% las personas afectadas son mujeres, y la edad de aparición suele estar entre los 18 y 20 años. Y muchos provienen de una anorexia también que no fue bien cuidada, o sea, que no se detectó a tiempo y que entonces llegó a evolucionar a una bulimia. La bulimia también presenta algunos síntomas, como son el atiborrarse o el comer descontroladamente, incluso durante periodos de 2 horas, la sensación de no poder parar de comer, también esa es otra situación. El hacer ayunos o dietas muy rigurosas para compensar los excesos de comidas anteriores. Ya decíamos, el provocarse el vómito, que la persona enferma no reconoce, nunca lo va a reconocer, y el aspecto, muchas veces se ven aparentemente saludables, cosa que viene a ser más difícil el detectar la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, pues son situaciones que sí se viven en las familias de repente, y tenemos que tener la información para poderlo atacar. Es necesario entonces, pues de alguna manera, que como padres tenemos que estar al pendiente de todo ello. Vamos a continuar hablando más adelante de esto, y pues los invitamos para que si existe alguna pregunta, alguna inquietud, pues hablen. Y recordarles que existen apoyos, muchos apoyos que se pueden encontrar en este tipo de situaciones. Apoyos de tipo psicológicos, consejerías familiares, y la misma Iglesia Católica les ofrece esto. Entonces, pues siempre estar al pendiente de estas situaciones en nuestros hijos. Le damos gracias a Dios por este tiempo nuevamente de permitirnos estar con ustedes compartiendo, y pues le pedimos para que nos siga ayudando a ser mejores padres y buscar lo mejor para nuestros hijos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un camino, Jesús, hoy queremos echar a andar. Hoy contigo caminar. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.